Boston, Massachusetts, noviembre de 1876. El invierno había descendido sobre la ciudad no como una simple estación, sino como un sudario prematuro, tejiendo una red de escarcha sobre los adoquines irregulares y sumergiendo las estrechas calles en una niebla amarillenta, espesa y cargada de hollín. En aquella época, los albores del último cuarto del siglo XIX, Boston era una urbe fracturada, dividida por abismos invisibles pero insalvables. Por un lado, las majestuosas mansiones de Beacon Hill, con sus fachadas de ladrillo rojo impecable, sus escalinatas de piedra impoluta y sus salones iluminados por la cálida luz del gas, donde las familias patricias discutían sobre comercio, filosofía y los recientes avances de la exposición del centenario en Filadelfia. Por el otro, los barrios marginales, los callejones retorcidos del North End y las tierras ganadas al mar, donde la pobreza se aferraba a las paredes como el moho negro y la esperanza era un bien más escaso que el pan limpio. Era una era de contrastes brutales. La revolución industrial rugía en las fábricas textiles y en los ferrocarriles, vomitando humo perpetuo hacia un cielo indiferente, mientras la ciencia médica, aún gateando en la penumbra de la ignorancia, se aferraba a la teoría de las miasmas, creyendo fervientemente que las enfermedades respiratorias y las plagas eran transmitidas por el aire viciado y maloliente que emanaba de la tierra húmeda y la materia en descomposición. La muerte era una visitante frecuente y casi familiar. Las puertas se adornaban con crespones negros, las viudas vestían de luto riguroso durante 2 años enteros, cubiertas por pesados velos de crepé que asfixiaban el rostro y el alma, y la fotografía post-mortem se erigía como un macabro consuelo para quienes deseaban preservar la imagen de sus seres queridos antes de que la corrupción de la carne hiciera su trabajo inevitable. Las calles olían a una mezcla nauseabunda de estiércol de caballo, carbón quemado, pescado podrido del puerto y el aroma dulzón y persistente de las castañas asadas que los vendedores ambulantes ofrecían en las esquinas. En este escenario de claroscuros, de progreso mecánico y miseria humana, se alzaba el orfanato Sterling, ubicado en los confines más indeseables de la ciudad, donde el terreno se volvía pantanoso y las casas respetables daban paso a almacenes abandonados y mataderos. El Sterling era una imponente estructura de estilo victoriano institucional. Sus muros de piedra gris y ladrillo oscuro parecían absorber la escasa luz del sol, levantándose como una fortaleza diseñada no para proteger a quienes habitaban en su interior, sino para ocultarlos de la vista de una sociedad que prefería ignorar sus propios fracasos. Las ventanas, altas y estrechas como troneras de un castillo sitiado, estaban perpetuamente cubiertas por una gruesa capa de mugre, impidiendo que cualquier mirada curiosa penetrara en sus entrañas. La sociedad bostoniana consideraba a los huérfanos, a los hijos de la calle, a los bastardos de las prostitutas y a los vástagos de los obreros tísicos como un problema administrativo, una carga moral que debía ser contenida y disciplinada bajo la estricta vigilancia de instituciones religiosas o filantrópicas de dudosa piedad. Esta es la historia del orfanato Sterling, y de cómo 17 almas infantiles, frágiles y olvidadas, fueron borradas de la faz de la tierra bajo el pretexto de la caridad cristiana. Los registros del Departamento de Policía de Boston y los diarios forenses del caso permanecieron sellados durante más de 80 años, clasificados bajo la categoría de crímenes demasiado atroces para la sensibilidad del público. Un testimonio mudo de los abismos a los que puede descender la crueldad humana cuando se viste con los ropajes de la autoridad y la rectitud. En el centro de esta oscura telaraña se encontraba el inspector Arthur Waverly. A sus 42 años, Waverly era un hombre que parecía cargar con el peso de un siglo sobre sus hombros encorvados. Antiguo estudiante de medicina en el prestigioso Massachusetts General Hospital. Había abandonado los escalpelos y las salas de disección para vestir el uniforme de la policía tras una serie de tragedias personales que habían amputado su capacidad para la esperanza. Físicamente, era una figura imponente pero desgastada, alto de hombros anchos, pero con una extrema delgadez que hacía que sus ropas de lana gruesa siempre parecieran quedarle un par de tallas más grandes. Su rostro estaba marcado por líneas profundas, surcos cavados por el insomnio crónico y el uso moderado pero constante del láudano, ese oscuro elixir de opio que calmaba los temblores de sus manos y acallaba, aunque fuera temporalmente, los ecos de su pasado. Cojeaba levemente de la pierna izquierda, un recuerdo de un enfrentamiento en los muelles años atrás, y siempre llevaba consigo un bastón de madera de nogal con empuñadura de plata deslustrada. Sus ojos, de un gris tormentoso, poseían una agudeza clínica, la mirada de un anatomista acostumbrado a pelar las capas de piel, grasa y músculo para encontrar el tejido enfermo debajo. Era un hombre profundamente solitario, que habitaba en un apartamento espartano en Louisburg Square, un lugar dominado por el olor a tabaco de pipa, papel viejo y el ácido tánico de los libros de medicina que aún conservaba.
la noche del 14 de noviembre de 1876. Mientras la lluvia helada azotaba los cristales de su ventana con la furia de un enjambre de avispas, Waverly recibió el documento que alteraría irremediablemente el curso de su existencia. Sentado frente a la chimenea de su estudio, envuelto en el calor asfixiante del fuego que apenas lograba disipar el frío húmedo que se filtraba por las rendijas, Waverly sostuvo en sus manos enguantadas una carta. El papel era barato, áspero al tacto, con los bordes ligeramente deshilachados y manchas amarillentas que delataban la humedad de quien lo había sostenido. La caligrafía era apresurada, inclinada hacia la derecha, temblorosa, escrita con una tinta barata que había empezado a diluirse en algunas esquinas. La luz de la lámpara de gas, emitiendo un siseo constante y proyectando sombras danzantes sobre las paredes tapizadas, iluminaba las palabras que parecían gritar desde la página. Waverly ajustó sus lentes de montura de alambre y comenzó a leer, sintiendo cómo un nudo frío se formaba en la boca de su estómago. «Estimado inspector Waverly», comenzaba la misiva, «le escribo estas líneas bajo el amparo de la más absoluta desesperación y el terror más profundo que un ser humano pueda soportar. Mi nombre es Clara Higgins, y hasta la semana pasada prestaba mis servicios como enfermera y cuidadora nocturna en el orfanato Sterling. Bajo la dirección de la matrona Margaret O'Yoay, sé que la policía tiene poco tiempo para los desvaríos de una mujer soltera y pobre, pero le ruego, por la misericordia del Dios Todopoderoso, que escuche mi súplica. Los niños están desapareciendo, inspector. No son trasladados al campo para mejorar sus pulmones, como afirma la matrona. No son adoptados por familias cristianas en el oeste. Se desvanecen en la mitad de la noche. Primero fue el pequeño Thomas, el niño del labio leporino, luego la niña ciega Mary, después los gemelos irlandeses. La matrona afirma que el aire de Boston era demasiado pesado para ellos, que la tisis los estaba consumiendo y que requerían aire de montaña. Pero yo he visto los registros, inspector. Yo he limpiado las sábanas. No hay carruajes que vengan por ellos, solo hay silencio. Y luego están los ruidos, a altas horas de la madrugada. Cuando el edificio entero duerme bajo los efectos de los jarabes para la tos que ella misma prepara, he escuchado sonidos provenientes del sótano profundo, más allá de la carbonera. Un sonido de metal contra piedra, un crujido húmedo y un olor que me persigue hasta en mis pesadillas, un olor a tierra removida, a carne vieja y a productos químicos acres que me queman la garganta. Renuncié porque temía por mi vida. La matrona me miraba con ojos que no pertenecen a este mundo, ojos fríos como monedas de cobre sobre un cadáver. Por favor, inspector, vaya al Sterling, búsquelos donde la luz no llega. Que Dios me perdone por haber callado tanto tiempo. Waverly dejó caer la carta sobre su escritorio de caoba, sintiendo que la textura del papel se quedaba adherida a sus yemas. El silencio de su apartamento de repente le pareció ensordecedor, roto solo por el crepitar de los leños y el repiqueteo de la lluvia. Una oleada de náuseas, una reacción psicosomática a la descripción del olor en la carta, subió por su garganta. Cerró los ojos y, sin poder evitarlo, su mente fue arrastrada hacia el abismo de sus propios recuerdos. La carta había destrozado la frágil represa de su memoria, inundando su conciencia con imágenes que había intentado ahogar en láudano durante una década. Era el verano de 1864. El calor en Boston había sido sofocante, un manto opresivo de humedad que convertía el aire en una sopa espesa y fétida. La teoría de las miasmas dictaba que las emanaciones del suelo y las aguas estancadas eran portadoras de la muerte, y los ciudadanos cerraban herméticamente sus ventanas, sellándose en habitaciones asfixiantes que solo aceleraban el contagio. Waverly, entonces un joven y prometedor médico, estaba de pie en su propia habitación, paralizado por el terror y la impotencia. Sobre la cama de sábanas blancas, empapadas en un sudor frío y pegajoso, yacía su hija, la pequeña Eleanor, de apenas 7 años. El cólera había invadido su hogar con la furia de un ejército invisible. Waverly recordaba el olor de aquella habitación con una claridad atroz, una mezcla nauseabunda de vinagre, que había esparcido inútilmente por las paredes creyendo que purificaría el aire al camphor, y el inconfundible y dulzón hedor de las excreciones y la descomposición interna. El sonido de la respiración de Eleanor, un silbido agónico y superficial, un estertor húmedo que anunciaba el colapso de sus pulmones, resonaba en sus oídos. Recordaba la textura de la piel de su hija, translúcida, grisácea, fría como el mármol, desprovista de toda la elasticidad y el calor de la vida. Él, un hombre de ciencia, un médico que había memorizado la anatomía de Galeno y las enseñanzas de los mejores cirujanos europeos, no podía hacer absolutamente nada. Sus sangrías, sus cataplasmas de mostaza, sus dosis de tintura de opio. Todo había sido inútil. Vio la vida abandonar los ojos de Eleanor, transformándolos de un azul vibrante a un tono turbio y vidrioso. La muerte infantil no era un concepto abstracto para Arthur Waverly. Era un monstruo con rostro y nombre, un ladrón que le había arrancado el corazón del pecho y lo había dejado vacío, convertido en un cascarón que se arrastraba por las calles de Boston buscando criminales porque no podía arrestar a la enfermedad.
El recuerdo palpitaba en sus sienes, acompañado de un dolor sordo y familiar. Abrió los ojos abruptamente, su respiración agitada. En el fondo de su ser, un monólogo interno se desataba con la fuerza de una tormenta. Asterisco, ¿por qué esta carta? ¿Por qué ahora? ¿Acaso no he visto suficiente miseria? Los orfanatos son mataderos lentos, eso lo sabe cualquier hombre con ojos en esta ciudad. La negligencia es la norma, la crueldad es el método. Si investigo cada denuncia de maltrato en esta maldita metrópolis, me ahogaría en un mar de expedientes antes de Navidad. Seguramente es la venganza de una empleada despechada, una exageración histérica nacida del cansancio y las sombras. Las mujeres de su clase a menudo sucumben a la melancolía y a los nervios. Es irracional involucrarse. No hay pruebas, no hay cuerpos, solo las palabras temblorosas de una celadora asustada por los ruidos de un edificio viejo que se asienta. Asterisco, sin embargo, sus propios pensamientos le parecían cobardes. Excusas vacías para evitar el dolor. Asterisco, mientes, Arthur. Mientes como mienten los políticos en la casa del Estado. ¿Sabes lo que significa ese olor a tierra removida y químicos? ¿Sabes lo que la maldad humana, escudada en la filantropía, es capaz de perpetrar? Si ignoras esto, si lanzas este papel al fuego, estarás enterrando a esos niños tú mismo. 17 fantasmas se sumarán al de Eleanor y se sentarán al borde de tu cama cada noche hasta que el láudano te mate o te vuelvas loco. Tienes que ir, no tienes elección. Eres la última línea de defensa para los que ya no tienen voz. Asterisco, la decisión estaba tomada. A la mañana siguiente, bajo un cielo del color de las cenizas frías y una llovizna pertinaz que calaba hasta los huesos, Waverly se dirigió al orfanato Sterling. El trayecto en su coche de caballos fue largo y sombrío. A medida que se alejaba del centro financiero y se adentraba en los barrios industriales, el aire se volvía más denso, cargado de partículas de carbón que irritaban la garganta y dejaban un sabor a metal y hollín en la lengua. Al llegar frente al edificio, el inspector se detuvo a contemplarlo. La fachada principal era un muro opresivo de mampostería oscura. Las ventanas del primer piso estaban protegidas por gruesas rejas de hierro forjado, oxidadas por la humedad constante. No había un solo árbol, ni una brizna de hierba en los terrenos circundantes. El suelo era un lodazal negruzco y estéril. Un inmenso muro de piedra rodeaba la propiedad, aislándola del mundo exterior con la misma eficacia que los muros de una prisión de máxima seguridad. Al empujar la pesada puerta de entrada de roble macizo, los goznes gimieron con un crujido lúgubre, anunciando su llegada con un eco que se perdió en las entrañas del edificio. El interior del orfanato fue un asalto inmediato a sus sentidos. La inmensa sala de recepción estaba sumida en una penumbra opresiva, iluminada apenas por la escasa luz gris que lograba atravesar los cristales sucios. La temperatura era glacial, mucho más fría que en el exterior, como si las paredes de piedra exhalaran el aliento de las tumbas. Pero fue el olor lo que golpeó a Waverly con mayor violencia. Era una amalgama de olores institucionales y biológicos. El aroma agudo y penetrante del jabón de ácido carbólico, utilizado para fregar los pisos de madera gastada, el hedor agrio del repollo hervido y la avena rancia que impregnaba el aire, el tufo rancio de la lana sucia, la orina seca y el sudor infantil, un olor a cuerpos no lavados y a miedo crónico. El silencio era antinatural. No se escuchaban risas, ni llantos, ni el correteo habitual de los niños. Solo un silencio pesado, denso, roto intermitentemente por el sonido de un goteo lejano o el toser asmático de algún interno oculto en las plantas superiores. Waverly sintió que la humedad pegajosa del ambiente se adhería a su piel, filtrándose a través de su abrigo de lana y calándole los huesos con un frío antinatural. Fue recibido por la matrona Margaret Olloway. Era una mujer alta, severa, vestida de un negro riguroso que no denotaba luto, sino autoridad. Su vestido de cuello alto y mangas largas estaba desprovisto de cualquier adorno. Su cabello, grisáceo y ralo, estaba recogido en un moño tirante que estiraba la piel de su rostro, acentuando sus pómulos afilados y su nariz aguileña. Sin embargo, fueron sus ojos los que confirmaron los temores de Waverly. Eran de un azul pálido, casi acuoso, desprovistos de cualquier chispa de empatía o calidez. Eran los ojos de alguien que observaba el mundo no como un hogar, sino como un libro de contabilidad donde los seres humanos eran meras cifras. Inspector Waverly, supongo, dijo la matrona, su voz sonando como el roce de dos piedras frías. Confieso que me sorprende la visita de la policía. ¿Acaso alguno de nuestros benefactores ha expresado alguna inquietud sobre nuestra modesta institución? No vengo en nombre de los benefactores, señora Olloway, respondió Waverly, quitándose el sombrero, sus ojos grises clavados en los de la mujer, buscando la más mínima grieta en su fachada de acero. Vengo por mis propias inquietudes. Han llegado a mis oídos ciertos rumores respecto al bienestar de sus pupilos. Desapariciones, para ser precisos. Se me ha informado que un número alarmante de niños ha dejado este recinto en los últimos meses bajo circunstancias, cuando menos, ambiguas. La matrona no pestañeó. Sus manos, largas y nudosas, permanecieron entrelazadas frente a ella, descansando sobre la tela negra de su falda. Rumores, inspector.
el alimento de las mentes ociosas y los espíritus envidiosos. Imagino que ha estado prestando oídos a las quejas de empleadas resentidas que fueron despedidas por su incompetencia e insubordinación. Los niños a los que se refiere no han desaparecido, han sido reubicados. Esta ciudad es una trampa mortal para las constituciones frágiles. La tisis, el cólera, la difteria acechan en cada esquina. Aquellos niños que presentaban signos de debilidad pulmonar o de la sangre han sido enviados a granjas en el oeste del estado o incluso a Pensilvania, donde el aire puro y el trabajo honesto fortificarán sus cuerpos. Todo está debidamente documentado. Somos una institución regida por las leyes de Dios y del Estado, inspector. Si todo está tan meticulosamente documentado, ¿no tendrá inconveniente en mostrarme sus registros de admisión y traslado?, exigió Waverly, su tono de voz bajo pero cargado de autoridad y de una velada amenaza. Deseo revisar los expedientes médicos, los certificados de traslado y las firmas de las familias receptoras de los últimos 12 meses. La matrona esbozó una sonrisa que no llegó a sus ojos, un simple estiramiento de los labios que revelaba unos dientes ligeramente amarillentos. Por supuesto, inspector, no tenemos nada que ocultar en la casa de Dios. Sígame a mi despacho. El despacho de Ojoway era una pequeña habitación en la parte trasera del primer piso, oscura y opresiva. Las paredes estaban forradas con estanterías atestadas de carpetas polvorientas y frascos de botica de vidrio oscuro. Sobre el escritorio de caoba maciza reposaba un inmenso libro de contabilidad forrado en cuero negro. La matrona lo abrió y se lo ofreció a Waverly, apartándose hacia las sombras de la habitación. Waverly se acercó a la lámpara de aceite de su escritorio, encendiéndola para iluminar las densas páginas amarillentas. Comenzó a leer. El documento era, a primera vista, un modelo de eficiencia administrativa. Registro oficial del orfanato Sterling. Año del señor 1876. Entrada 442, Thomas Avery. 7 años, condición al ingreso, desnutrición, labio leporino, tos persistente, evolución, deterioro rápido de la función pulmonar, resolución 12 de octubre, traslado terapéutico a la Granja Providence, Pensilvania para recuperación por medio de aires limpios y purgados, firmado por el conductor del carruaje J. Smith. Entrada 451, Mary Higgins. 9 años, condición al ingreso, ceguera parcial, constitución nerviosa. Resolución 28 de octubre, traslado a residencia rural privada en las afueras de Worcester por disposición del patronato. Firmado por el escolta R. Jones. Entradas 460 y 461, Liam y Sean O'Connor. 5 años, condición huérfanos de madre tísica. Resolución 5 de noviembre, adoptados por familia de granjeros en el Valle de Hudson, sin firma de escolta. Transporte privado provisto por el benefactor. Waverly recorrió las páginas con el dedo índice, su respiración volviéndose más lenta y pesada. Leía las líneas repetidas veces, y a cada lectura, el aire en la habitación parecía volverse más escaso. Sus años como médico forense y su instinto policial se fusionaron en un torrente de escepticismo visceral. Había un patrón y no era de salvación, en su mente. El engranaje del análisis lógico giraba frenéticamente, alimentando un nuevo y oscuro monólogo interno. Asterisco es un fraude absoluto, un espectáculo de papel. Las firmas de los escoltas J. Smith o R. Jones son caligrafías falsas. Las letras S y las J tienen la misma inclinación rígida que las entradas principales escritas por la matrona. Ella misma ha firmado como el carretero inexistente. Además, médicamente. Esto es un disparate. Los niños con tisis avanzada, como describe al pobre Avery, no sobrevivirían un viaje en carruaje de 3 días hasta Pensilvania en pleno octubre. Sus pulmones colapsarían por el polvo del camino y el frío. Nadie adopta a niños ciegos o deformes en granjas del oeste donde se necesita mano de obra fuerte. Estas resoluciones no son destinos geográficos, son eufemismos burocráticos para la muerte. Ella no los está salvando. Los está borrando, y si murieron aquí bajo su cuidado, la ley exige certificados de defunción firmados por un forense municipal. Exige enterramientos en los camposantos de caridad. Exige al menos un rastro. Pero aquí no hay cuerpos, no hay certificados, no hay cruces de madera. ¿Dónde están, Margaret? ¿Qué has hecho con ellos? Asterisco. Waverly cerró el gran libro con un golpe sordo que resonó en el despacho. Levantó la vista hacia la matrona, que permanecía inmóvil en la penumbra. Señora Ojoway, estos registros son exhaustivos, en efecto. Tan exhaustivos que resultan inverosímiles, dijo Waverly, su voz dura como el pedernal. Me sorprende la caridad de estos supuestos granjeros que acogen a niños gravemente enfermos a costa de su propio bolsillo. Solicito en este momento los certificados médicos que autorizaron estos traslados, firmados por un doctor independiente. Asimismo, requiero inspeccionar las instalaciones del orfanato en su totalidad, cada habitación, cada armario, y especialmente los niveles inferiores, el sótano. La máscara de frialdad de la matrona pareció resquebrajarse por una fracción de segundo, un parpadeo imperceptible antes de recuperar su estoicismo. No poseo tales certificados, inspector. El médico asociado al orfanato, el doctor.
Finch falleció de apoplejía en primavera, y el patronato aún no ha designado un reemplazo. He tenido que tomar las decisiones médicas basándome en mi vasta experiencia. En cuanto a las instalaciones, tiene usted libertad para deambular, aunque le advierto que el sótano es un lugar peligroso, lleno de carbón, escombros y ratas. No hay nada allí abajo salvo la caldera y el polvo de los años. Waverly no esperó a que le diera permiso. Salió del despacho ignorándola. Conocía esa evasiva. La falta de un médico residente era la excusa perfecta para operar en las sombras, sin la interferencia de la ciencia médica o la ley forense. Mientras descendía por los pasillos débilmente iluminados del orfanato, abriendo puertas de dormitorios que albergaban filas de camas de hierro oxidadas y colchones de paja manchados, donde los niños restantes lo miraban con ojos hundidos y aterrorizados, un segundo recuerdo irrumpió en su conciencia, arrastrándolo 15 años atrás en el tiempo. Era el año 1861, antes de la guerra, antes del cólera. Waverly era un estudiante en Edimburgo, inmerso en los oscuros días de la anatomía práctica, cuando el suministro legal de cuerpos era insuficiente para la demanda de los estudiantes de cirugía. Aún recordaba vívidamente las excursiones clandestinas a los cementerios bajo el amparo de la niebla escocesa. La sensación de la pala golpeando la tierra blanda, el sonido sordo del pico contra la madera del ataúd. Pero lo que más se grabó en su memoria fue el interior del teatro anatómico del Dr. Knox. Era un anfiteatro en forma de embudo, impregnado permanentemente del olor a muerte antigua, a formol, a tejidos en putrefacción y a vinagre rancio que los estudiantes rociaban sobre sus pañuelos para no vomitar. Recordaba haber estado frente a la mesa de mármol, sosteniendo un bisturí sobre el cuerpo grisáceo e hinchado de un indigente no reclamado. Había aprendido en esa mesa de disección lo fácil que era desmontar el cuerpo humano. Había comprendido que la figura humana, bajo la piel, no era más que un mecanismo frágil de poleas de carne, tuberías de venas y una estructura de calcio que podía ser fragmentada, desmembrada y reducida a piezas irreconocibles en cuestión de horas si uno tenía las herramientas adecuadas y la sangre fría necesaria. Había visto cómo los cuerpos traídos por los resurreccionistas, los ladrones de tumbas, eran despojados de su identidad, hervidos en enormes cubas para separar la carne de los huesos y preparar los esqueletos para el estudio. Ese olor a carne hirviendo, un olor espeso, dulzón e indescriptiblemente repulsivo. Era un hedor que se adhería al alma. Ahora, mientras caminaba por los pasillos del orfanato Sterling, ese mismo olor, tenue pero inconfundible, comenzó a filtrarse en sus fosas nasales. No era el olor a repollo podrido ni a carbón. Era el olor sutil enmascarado por los desinfectantes, del tejido humano en descomposición y de los productos químicos agresivos utilizados para acelerar su disolución. Su formación médica le estaba gritando la verdad que su mente racional se resistía a aceptar. Guiado por sus instintos y por ese aroma funesto, Waverly encontró la puerta que conducía a los niveles inferiores. Estaba asegurada con un pesado candado de hierro, pero un cerrajero de la policía de Boston sabía cómo lidiar con tales obstáculos. Con un par de herramientas de su bolsillo, Waverly forzó el mecanismo. El candado se dio con un chasquido metálico seco. Empujó la puerta y una oscuridad absoluta y gélida lo envolvió, acompañada del inconfundible sonido de roedores huyendo despavoridos hacia los rincones. El descenso fue lento y traicionero. Los peldaños de piedra estaban gastados y cubiertos de una sustancia viscosa y resbaladiza que desprendía un hedor a amoníaco y humedad estancada. Waverly encendió la pequeña linterna de aceite que siempre llevaba en el bolsillo de su abrigo. La luz amarillenta y temblorosa apenas lograba penetrar un par de metros en la negrura opresiva. El sótano principal era inmenso, un laberinto de pilares de ladrillo que sostenían el peso del edificio. Montículos de carbón negro y polvoriento se alzaban como montañas en miniatura, absorbiendo la luz. El sonido de la caldera vieja. Un ronroneo bajo y vibrante como la respiración de una bestia metálica agonizante llenaba el espacio, ahogando casi por completo el crujido de sus propias pisadas. El frío aquí abajo era diferente, no era el frío invernal de la calle, sino un frío de cripta, denso y pesado, que se aferraba a la piel y entumecía los miembros. Waverly avanzó, moviendo el haz de luz en un arco a su alrededor. Buscaba anomalías. Su mirada experta analizó la disposición del carbón, la acumulación de polvo en las paredes, la textura del suelo de tierra apisonada. Caminó durante lo que parecieron horas entre los pilares y las sombras, hasta que llegó a la pared del extremo norte, detrás de la enorme montaña de escoria y ceniza. Allí el aire se sentía diferente. Había una ligera corriente, un hilo imperceptible de aire helado que movía la llama de su linterna y traía consigo un olor concentrado a óxido, cobre viejo, tierra recién removida y algo químico acre y penetrante. Cloruro de cal viva. Era el olor de las fosas comunes en tiempo de epidemia, el olor del disimulo de la muerte.
Comenzó a inspeccionar la pared de mampostería, pasando las yemas de sus dedos enguantados sobre la superficie rugosa de los ladrillos. Notó que en una sección específica, de apenas 1,5 metros de altura, el mortero entre los ladrillos no era de color gris pálido y polvoriento como el resto, sino de un tono ligeramente más oscuro, casi marrón, y al tacto se desmoronaba con demasiada facilidad. Estaba suelto. No era una pared sólida, era un tabique falso construido apresuradamente. Con la culata de su pesada arma de reglamento, un revólver Colt, Waverly comenzó a golpear los ladrillos. El sonido era hueco, un eco que resonó ominosamente en la oscuridad del sótano. Golpeó con más fuerza, la furia y la desesperación alimentando sus músculos cansados. El tabique cedió. Los ladrillos cayeron hacia adentro en una cascada de polvo asfixiante y escombros, revelando un pasaje estrecho y oscuro excavado directamente en la tierra húmeda debajo de los cimientos del orfanato. Waverly se cubrió la boca y la nariz con su pañuelo, ahogando una tos violenta provocada por la nube de polvo y el hedor pútrido que brotó del interior del túnel. Era como si hubiera abierto las puertas del propio infierno. El olor ya no era una sospecha sutil, era una agresión física brutal, una mezcla insoportable de putrefacción orgánica avanzada y los químicos abrasivos utilizados inútilmente para enmascararla. Se encogió, adaptando su gran estatura al espacio angosto, y penetró en el túnel. El pasaje apenas tenía anchura para un hombre, apuntalado con vigas de madera podridas que crujían bajo el peso de la tierra superior. Las paredes rezumaban agua, formando charcos oscuros y cenagosos en el suelo irregular. La luz de su linterna titilaba, consumiendo el escaso oxígeno que quedaba en aquel sepulcro. Avanzó lentamente, sus zapatos hundiéndose en el lodo blando, con cada paso sintiendo que se alejaba del mundo de los vivos. Después de unos 15 metros de tortuoso avance, el túnel se ensanchaba abruptamente en una cámara subterránea más amplia, excavada en la arcilla densa. Lo que Waverly vio en aquella cámara superaba los peores terrores de su época como anatomista, los peores campos de batalla que había imaginado y las pesadillas febriles de sus noches de láudano. La cámara no era un simple túnel de escape, era un matadero clandestino, un osario oculto bajo la ciudad civilizada. En el centro del espacio terroso había una enorme mesa de tablones de madera burda, manchada de un negro persistente y pegajoso que Waverly, con su ojo clínico, reconoció inmediatamente como sangre humana coagulada y endurecida por meses de acumulación repetida. Sobre la mesa, dispuestos con una macabra precisión y orden aterrador, reposaban frascos de botica de gran tamaño, llenos de formol amarillento donde flotaban especímenes anatómicos irreconocibles. Instrumentos médicos oxidados, sierras de amputación, bisturís desafilados, retractores de acero y fórceps enormes estaban esparcidos a un lado, mezclados con jirones de ropa infantil. Un zapatito de cuero desgastado demasiado pequeño, un lazo azul desteñido, un delantal manchado de hollín. Pero el verdadero horror residía en los rincones de la cueva. Apilados con una eficiencia industrial, como si fueran meros troncos de leña desechados, se encontraban los restos. Pilas de cal viva cubrían montículos informes de los que sobresalían huesos pequeños, frágiles, costillas que parecían jaulas de pájaros aplastadas, cráneos diminutos con cuencas vacías que parecían mirar fijamente a Waverly en la penumbra acusadora. Eran los 17. Toma. Mary, los gemelos irlandeses y todos los demás que la matrona había trasladado al campo. Waverly sintió que sus rodillas cedían. Se apoyó contra la pared húmeda de tierra, respirando entrecortadamente, luchando contra la necesidad física de vomitar y el dolor desgarrador que amenazaba con partirle el pecho en dos. La imagen de su hija Eleanor se superpuso a la de los restos óseos, y por un momento, la cordura del inspector pendió de un hilo finísimo, balanceándose sobre el abismo de la locura total. Sus ojos, ciegos por las lágrimas y la ira, se posaron en un pequeño cofre de madera encaramado en una repisa excavada en la tierra. Con manos temblorosas, Waverly lo abrió. Dentro, envuelto en una tela de terciopelo que en otro tiempo debió ser elegante, había un cuaderno de tapas de cuero gastadas. Era el diario personal de Margaret O'Yoay, el documento final. Anatomía de la monstruosidad en papel y tinta. Waverly acercó la linterna. Las páginas crujieron bajo sus dedos. La escritura era apretada, obsesiva y revelaba una mente completamente alienada, envuelta en una grandiosidad perturbadora. Diario personal de M. O'Yoay, 14 de octubre. El éter es indudablemente una bendición providencial. Hoy el pequeño Avery ha sido purificado. El labio leporino era una marca de la bestia. Un error en la creación que debía ser corregido por la ciencia que el Señor me ha otorgado. Su tos era un fastidio intolerable que perturbaba el reposo de la institución. La dosis de 2 onzas de láudano puro fue suficiente para sumirlo en el sueño eterno sin resistencia. He procedido a la extracción de los órganos anómalos para mi colección de especímenes teratológicos. Los huesos han sido tratados con la cal. La sociedad, en su infinita ignorancia, jamás comprendería mi labor. Me llaman cruel, pero soy la gran limpiadora.
Los libros de medicina de Boston pagarán generosamente por cráneos infantiles con malformaciones cuando mis contactos en la universidad finalicen las transacciones en secreto. El patronato me provee de la materia prima, estos desechos humanos defectuosos e indeseables, y yo los transformo en progreso científico y capital necesario para la gloria de mi propio propósito. Mañana, la niña ciega será reubicada en la tierra santa del sótano. Sus ojos inútiles son una ofensa a la luz de la creación. El inspector Waverly leyó la confesión, sintiendo que el aire se convertía en cenizas en su boca. No se trataba de mera crueldad institucional, ni de negligencia impulsada por la avaricia de ahorrar comida y carbón. Era algo mucho más profundo, más sistémico y aterrador, la cosificación absoluta del ser humano. Margaret Ojoway no los veía como niños, sino como materia prima, como especímenes biológicos defectuosos de los cuales podía extraer beneficio vendiendo esqueletos a las facultades de medicina bajo cuerda, justificando su sadismo psicopático bajo el manto del progreso científico y una retorcida purificación eugenésica temprana. Ella era el monstruo que las historias de terror victorianas evitaban describir, porque ella habitaba en la realidad iluminada por el gas de una ciudad moderna, financiada por la filantropía y protegida por la indiferencia social. La resolución de la pesadilla fue rápida y violenta, pero desprovista de catarsis. Waverly, con el arma desenfundada y el diario apretado contra su pecho como un escudo contra la locura, emergió del sótano manchado de lodo, cal y sangre seca. Arrestó a la matrona Ojoway en su despacho. Ella no opuso resistencia, no gritó ni lloró. Simplemente lo miró con esos ojos de agua estancada y le dijo, con una calma espeluznante: «Usted no entiende el orden del mundo, inspector. Solo he podado las ramas muertas para que el árbol viva». Pero la justicia humana, Waverly lo sabía muy bien, es una maquinaria defectuosa, a menudo manipulada por las manos de quienes ostentan el poder. El caso del orfanato Sterling nunca llegó a los tribunales públicos, nunca acaparó las portadas del asterisco Boston Daily Advertiser asterisco en su verdadera y macabra magnitud. Cuando los superiores de Waverly y los miembros patricios del patronato del orfanato, hombres acaudalados de Beacon y cuyas donaciones mantenían la ilusión de caridad, comprendieron las implicaciones del descubrimiento, el pánico se apoderó de las altas esferas. Un juicio público revelaría la complicidad por negligencia de las familias más nobles de Boston, expondría el oscuro mercado negro de cadáveres infantiles entre las veneradas instituciones médicas de la ciudad. El escándalo habría destruido carreras políticas, fortunas financieras y reputaciones intachables. La maquinaria del encubrimiento se puso en marcha con una eficiencia silenciosa y aplastante. Los restos del sótano fueron retirados en la oscuridad de la noche por carretones cubiertos, llevados a crematorios anónimos sin cruces ni nombres. El túnel fue sellado con hormigón macizo. Margaret Ojoway nunca se sentó en el banquillo de los acusados. Oficialmente, fue trasladada a un sanatorio privado para enfermos mentales crónicos en el norte del estado, donde falleció un año después, supuestamente víctima de una fiebre cerebral. Los registros oficiales del Departamento de Policía fueron alterados, los expedientes clasificados y guardados bajo llave en las bóvedas del olvido administrativo. El orfanato Sterling fue cerrado apresuradamente por problemas estructurales irremediables y demolido 3 meses después. En su lugar, se erigió un aserradero, borrando toda huella arquitectónica del horror. El inspector Arthur Waverly presentó su dimisión a la policía de Boston 48 horas después del arresto. El peso de la verdad encubierta, la constatación de que las instituciones creadas para proteger a los más débiles eran en realidad los verdugos más eficaces y protegidos, rompió la última brizna de fe que le quedaba en la humanidad. Se retiró a su apartamento en Louisburg Square, rodeándose de sus libros. El olor a humo de pipa y la botella de láudano, su única y fiel compañera. Escribió su propio informe, detallando todo lo que había visto, olido y tocado en esa cripta subterránea, guardando el documento, junto con el diario de Ojoway y la carta de la enfermera Higgins, en una caja fuerte empotrada en la pared, con la esperanza de que algún día, cuando los responsables hubieran muerto y el mundo fuera menos cobarde, la verdad saliera a la luz. Los años pasaron implacables. El humo de las fábricas siguió oscureciendo el cielo de Boston, la electricidad reemplazó al gas, los carruajes dieron paso a los primeros motores ruidosos, y el siglo XX amaneció con sus propias tragedias y promesas. Arthur Waverly falleció en la soledad de su estudio en la Nochevieja de 1899. Su corazón desgastado deteniéndose en silencio mientras la ciudad estallaba en fuegos artificiales celebrando el nuevo siglo. Se llevó consigo el peso de 17 pequeños fantasmas, a quienes nunca pudo darles justicia, pero a quienes jamás, ni un solo día de su vida, permitió que el olvido devorara por completo. La historia de los niños del Sterling permaneció latente, como una semilla envenenada bajo el asfalto de la ciudad moderna. Un recordatorio susurrado en los callejones vacíos de que la maldad más pura no habita en las sombras de lo desconocido, sino a plena luz del día, amparada por la complacencia de los hombres justos que eligen mirar hacia otro lado.
El eco de aquellos ruidos de metal contra piedra y el hedor imperecedero a encierro y tragedia quedaron grabados en las crónicas secretas de la ciudad, esperando pacientemente el juicio definitivo de la historia. El tiempo, finalmente, revela todas las tumbas ocultas, y aunque la justicia se demore décadas o siglos, el clamor de los silenciados nunca deja de resonar, una vibración eterna bajo los cimientos de nuestra frágil civilización. Y así la memoria permanece herida pero viva, como el único faro en la perpetua oscuridad humana.